Bienvenido a una nueva historia de terror y misterio. Prepárate para un viaje que te dejará comprometido y asustado. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal para obtener informes de suspensión más oscuros y detallados. Aquí, cada historia es un paso más hacia lo desconocido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, comencemos. Mi nombre es Alberto Nóbrega y soy taxista, acostumbrado a largas jornadas en rutas muchas veces desiertas. Pero nunca imaginé vivir algo como lo que les voy a contar. Aún hoy es difícil hablar de lo que vi y sentí esa noche, pero siento que mi historia merece ser compartida. Todo empezó cuando, al caer la noche, me dirigí a Chihuahua para realizar un trabajo importante. A pesar de ser un hombre de fe, nunca he sido supersticioso, pero esa noche cambiaría para siempre mi percepción. Cuando el cielo se oscureció y las luces de mi auto se iluminaron a solo un par de pies frente a mí, noté una figura al borde de la carretera. Al principio, pensando que era un animal o una persona perdida, imaginé que era alguien que buscaba ayuda en este camino desolado. Reduje la velocidad, sentí curiosidad y preocupación, pero mientras me preocupaba, una sensación de alerta comenzó a crecer dentro de mí. La figura era pequeña y encorvada, y cuando estuvo cerca, aparentemente vi a una anciana monja. Estaba completamente sola y, en ese momento, me asusté ante esa imagen y pensamiento. ¿Qué hacía una mujer caminando en un lugar así, en ese momento? La compasión me invadió y decidí parar para ofrecer ayuda. Pero lo que pasó después fue algo que nunca podría olvidar. Prepárate, porque lo que estás escuchando es una historia de terror que pondrá a prueba tu coraje. Abre bien los ojos, escucha cada palabra y, si te atreves, acompáñame en este viaje hacia la oscuridad. Esta es mi historia, y espero que sirva de advertencia para todos nosotros. A las 11 de la noche, la carretera estaba completamente desierta. Los turismos ya no circulaban por allí, y los pocos camioneros que cruzaban ese tramo generalmente se mantenían alejados, evitando paradas innecesarias. Solo yo y mi auto, bajo el oscuro manto de la noche. Fue entonces cuando, al costado del camino, algo llamó mi atención. La Rumorosa siempre ha sido conocida por sus impresionantes paisajes, montañas escarpadas y curvas sinuosas que hacen que incluso los conductores más experimentados agarren con más fuerza el volante. Era una ruta que conocía bien, pero siempre me sentía incómodo cuando la cruzaba de noche. Ese camino tenía un silencio extraño, casi palpable, que parecía aferrarse al aire, volviendo el ambiente opresivo. Pero esa noche específicamente, ese silencio llevaba algo más, algo que me hizo arrepentirme de no haber orado antes de partir. El viaje empezó como cualquier otro. Salí de Tecate poco después del anochecer, conduciendo con el objetivo de llegar rápidamente a Chihuahua para recoger a un nuevo pasajero. El cielo estaba despejado y las estrellas eran mi única compañía en aquel tramo desierto. Me mantenía despierto la música de la radio, una vieja canción que, en otro momento, me habría alegrado. Pero a medida que pasaban los kilómetros y la oscuridad se hacía más profunda, un escalofrío recorrió mi espalda, como si estuviera sintiendo algo. A las 11 de la noche, la carretera estaba completamente desierta. Los turismos ya no circulaban por allí y los pocos camioneros que cruzaban ese tramo generalmente se mantenían alejados, evitando paradas innecesarias. Solo yo y mi auto, bajo el oscuro manto de la noche. Fue entonces cuando, al costado del camino, algo llamó mi atención. Al principio era solo una sombra informe, algo que cualquier conductor apresurado podría haber ignorado. Pero cuando disminuí la velocidad, me di cuenta de que esa sombra tenía una forma, era pequeña y curvada, inmóvil, como si estuviera esperando a algo o a alguien. Me acerqué con cautela, tratando de discernir qué era. Mi corazón empezó a latir más rápido y mi mente, hasta entonces racional, empezó a considerar lo inexplicable. Cuando finalmente me acerqué lo suficiente, los faros de mi auto iluminaron la figura. Era una mujer mayor, vestida con un hábito negro que contrastaba con su piel pálida. Ella estaba allí, parada en medio de la carretera desierta, mirando al vacío. Esa escena hizo que se me revolviera el estómago. ¿Cómo había llegado allí? ¿Por qué estaba solo, en una carretera tan peligrosa a esa hora de la noche? La curiosidad y la compasión vencieron el miedo inicial. Decidí detenerme para ayudar, creyendo que podría dejarla en un pueblo cercano. Sin embargo, cuando salí del auto y comencé a caminar hacia él, un frío inexplicable me invadió. Cada paso parecía pesar más que el anterior, como si algo intentara impedirme seguir adelante. Aún así, seguí adelante, ignorando las señales de advertencia que mi cuerpo seguía enviando. Señora, ¿se encuentra bien? ¿Necesitar ayuda? Estaba esperando escuchar algún tipo de respuesta.
Pero lo que recibí fue algo muy diferente, una sonrisa oscura que me dejó paralizado. Esa sonrisa era algo que nunca había visto antes, y solo recordarla hace que un escalofrío recorra mi espalda. No fue una sonrisa de agradecimiento, ni de simpatía, era algo que iba más allá de lo que mi mente podía procesar en ese momento. Era una sonrisa macabra, una mezcla de burla y perversidad, como si la anciana supiera algo que yo ignoraba y, peor aún, como si me hubiera estado esperando en ese camino. Intenté racionalizar. Tal vez esté desorientada, pensé. Pero al acercarme, noté que sus ojos no parpadeaban y permanecían fijos en mí, con un brillo antinatural. Un brillo que me hizo reconsiderar cada paso. El miedo empezó a apoderarse de mí, pero ya estaba demasiado cerca para dar marcha atrás. Es solo una señora mayor, necesita ayuda, me repetí tratando de mantener la calma. Señora, ¿necesita que la lleven? ¿Estás perdido? Mi voz era temblorosa y el silencio fue la única respuesta. La anciana se limitó a seguir mirándome, sin pestañear, con esa sonrisa que parecía extenderse aún más por su pálido rostro. Cuanto más intentaba parecer tranquilo, más me daba cuenta de que algo andaba profundamente mal. Había un olor extraño en el aire, un olor ácido, como a hierro mezclado con algo podrido, que solo aumentaba mi malestar. Entonces, de repente, extendió una de sus manos, señalándome, y empezó a susurrar palabras extrañas, con voz ronca y gélida. Su mano temblaba levemente, pero sus ojos permanecían quietos. Fue en ese momento que me di cuenta de que ella no era una persona común y corriente. Ese camino, la Rumorosa, conocido por historias de apariciones y misterios, ahora resultó ser más aterrador de lo que jamás había imaginado. Di un paso atrás, el instinto me decía que debía regresar al auto, pero algo me impedía moverme. Era como si mis pies estuvieran pegados al suelo, atrapados por un miedo paralizante. Y entonces, en un movimiento lento, una anciana ladeó la cabeza, como si quisiera observarme desde una nueva perspectiva, examinando cada detalle de mi rostro con esa sonrisa distorsionada, llena de oscuros intereses. Finalmente logré retroceder unos pasos más, sintiendo la adrenalina corriendo por mis venas. Me di vuelta para regresar al auto, mi corazón latía con fuerza, pero, para mi sorpresa, sentí pasar una brisa fría a mi lado, llevando un sonido que parecía una risa ahogada. Miré por encima del hombro y la anciana seguía allí, inmóvil, con los ojos fijos en mí. Solo que ahora sus ojos ya no eran humanos. En su lugar, dos cavidades negras, profundas y sin vida, brillaban en la oscuridad. Aterrorizada, corrí de regreso al auto, casi tropezando con mis propios pies. Al entrar, cerré la puerta de golpe y la cerré con llave, mientras el sudor corría por mi rostro. En ese momento, mientras mi respiración agitada resonaba en mi interior, solo pensé en una cosa: necesitaba salir de allí lo más rápido posible. Dentro del auto, mi mente se sentía como una tormenta de pensamientos desorganizados. Me temblaban las manos mientras sostenía el volante, mientras el sudor corría por mi rostro y mi respiración se hacía corta y frenética. Y a cada instante pensar necesito salir de aquí, como una oración desesperada. Giré la llave, pero el coche se resistía a arrancar, como si el miedo se apoderara de la propia máquina. En la tercera curva, el motor finalmente arrancó y pisé el acelerador, ansioso por dejar atrás la inquietante vista. Mientras conducía por la carretera oscura, miré por el espejo retrovisor, tal vez para confirmar que lo que había visto no me guiaba. Pero ahí estaba ella, esa figura pequeña y encorvada, parada en medio del camino, desapareciendo lentamente en la oscuridad, pero aún lo suficientemente visible como para que su sonrisa oscura fuera lo último que vi antes de que desapareciera completamente en la oscuridad total. Incluso después de perderlo de vista, la sensación de que estaba cerca, de alguna manera persiguiéndome, permanece. Intenté convencerme de que todo era solo una alucinación provocada por el cansancio, pero en el fondo sabía que era algo real. El terror que sentí fue verdadero, intenso, diferente a todo lo que había experimentado jamás. Mi mente revive la imagen de la anciana monja, la mirada fija y la sonrisa que parecía burlarse de mi fragilidad humana. Algo en su rostro no era humano. El camino parecía interminable y la tensión no me asfixiaba. El silencio del viaje, interrumpido solo por el ruido de los neumáticos sobre el asfalto, hacía el ambiente aún más inquietante. Para intentar aliviar mi nerviosismo, encendí la radio, pero en el momento exacto en que empezó la música, el dispositivo emitió un fuerte silbido estático, como si captara una frecuencia distorsionada. Apagué la radio, sintiendo que cualquier sonido era una amenaza en ese momento. De repente, escuché un ruido proveniente del exterior, algo que sonaba como un rasguño en el costado del auto. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y la mano que sostenía el volante se empapó de sudor. No quería mirar, pero el morbo me obligó a girar la cara hacia el espejo retrovisor. Fue entonces que me di cuenta,
Esa cosa estaba ahí, al lado del auto, como una sombra que seguía mi velocidad. Esto no podía ser real, pensé, mientras el miedo me inmovilizaba. En ese momento entendí que no importaba cuánto acelerara. Algo se había adherido a mí en ese camino, algo que, de alguna manera, me complacía sentirme aterrorizado. Y, mientras intentaba razonar con lo imposible, una certeza se apoderó de mí: la anciana monja no era solo una visión. Ella era un presagio del mal. Aceleré como nunca antes, pero el camino parecía extenderse infinitamente frente a mí. Mi corazón latía tan fuerte que el sonido resonaba en mis oídos, ahogando incluso el sonido del motor. Algo dentro de mí gritó que este escape no sería suficiente, que esa entidad oscura estaba más cerca de lo que podía soportar. Cada kilómetro recorrido trae consigo una mezcla cada vez mayor de paz y desesperación. Era como si, a cada segundo, me acercara al borde de la locura. Miré de nuevo por el espejo retrovisor, temiendo ver algo que mi mente se negaba a aceptar. El camino estaba oscuro y vacío, pero el terror persistía. Mi respiración era pesada y tenía la sensación de que esa figura macabra todavía me observaba, aunque no podía verlo. Luego, en un momento de puro pánico, juré haber visto una sombra proyectándose a lo largo del costado del camión, una forma informe que parecía seguir cada movimiento del auto. Aparta la vista rápidamente, como si ignoraras lo que podría hacerlo desaparecer, pero el ligero rasguño en el costado del auto me hizo estremecer. Era un sonido débil y repetitivo, como el de clavos rasgando metal, lento y calculador, un recordatorio de que no estaba solo. No puede ser real, murmuré, tratando de reunir la poca cordura que me quedaba. Mi visión comenzó a nublarse al mirar al frente y mis músculos se tensaron, casi me dolían. Decidí parpadear rápidamente, solo por un momento, pero tan pronto como cerré los ojos, una risa macabra y aguda resonó, como si alguien estuviera a mi lado. Se me heló la sangre y mi única reacción fue abrir los ojos y gritar de miedo, con los sentidos en pura alerta. «Vete, vete». Rogué al vacío, como si mi voz pudiera ahuyentar esa horrible presencia. Pero la respuesta fue un aumento en esa sensación abrumadora de algo oscuro, observando, esperando. Algo que se complacía en mi angustia. Luego, como para aumentar mi desesperación, la radio se encendió sola, dejando escapar un silbido grave e inquietante. Un leve murmullo comenzó a formarse entre los ruidos, una voz vieja y distorsionada que repetía palabras en un idioma que no entendía. Sentí que el pánico se apoderaba de mí. En un impulso desesperado, desconecté la radio, tratando de silenciar esa voz. Pero el silencio que siguió fue aún peor. Ahora, solo el sonido de mi respiración agitada llenaba la habitación. Estaba sola, o al menos eso quería creer. Porque, en el fondo, sabía que esto no había terminado. Algo estaba esperando el momento adecuado para revelarse. Y yo, atrapado en la soledad del camino, supe que no había forma de escapar. El camino siguió y siguió, pero mi mente estaba cada vez más atrapada en el miedo creciente. Las luces del coche se iluminaron unos metros más adelante y la oscuridad total que nos rodeaba parecía acercarse a cada segundo. Cada kilómetro me daba la sensación de caer más profundamente en algo maligno, como si fuera arrastrado por una fuerza invisible. El silencio del camino era inquietante y supe, en algún nivel instintivo, que algo terrible estaba a punto de suceder. Fue entonces cuando, por el rabillo del ojo, vi una figura, una forma oscura, casi espectral, que aparecía y desaparecía en las sombras al costado de la carretera, siguiendo mi velocidad. Aceleré más, con la vista fija en el frente, tratando de ignorarlo. Pero la figura insistió, una presencia constante que parecía jugar con mi desesperación. Era como si esa figura supiera que no importaba lo rápido que fuera, nunca escaparía de ella. De repente, la figura desapareció. Tuve un momento de paz, creyendo que tal vez todo era solo una ilusión de mi mente agotada. Pero antes de que pudiera terminar el pensamiento, un sonido aterrador resonó desde afuera. Fue un ruido grave que reverberó como un trueno ahogado. El sonido me hizo estremecer e involuntariamente miré por el espejo retrovisor. Allí estaba ella, la figura de la anciana monja, ahora a unos metros de distancia, caminando con paso lento y calculado, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Mantuvo esa sonrisa cruel e inquietante, sus ojos oscuros fijos en mí, como si me desafiara a huir. En un gesto desesperado, apreté aún más el acelerador, el motor rugió con fuerza, pero parecía que, por mucho que alcanzara la velocidad, seguía ahí, acercándose cada vez más. Ese rostro, con su expresión burlona y su mirada penetrante, pareció traspasar mi alma, dejando a descubierto mis miedos más profundos. Sentí que mi cuerpo se paralizaba y mi respiración fallaba, el miedo comenzó a apoderarse de cada célula de mi cuerpo. Entonces, sin que yo pudiera explicarlo,
Comencé a escuchar un susurro, suave y casi imperceptible, haciendo eco. Tú me perteneces. La voz fría y ronca parecía venir de todas partes, como si la misma oscuridad a mi alrededor estuviera hablando. Sentí que el terror me invadía y las lágrimas corrían por mi rostro. Esto no puede estar pasando, esto no es real, me repetí desesperada. Pero la voz continuó, repitiendo aquellas palabras que sonaban como una frase. En ese momento comprendí algo aún más terrible. Estaba solo en ese camino, expuesto a algo que desafiaba la lógica y la razón. Y, por más que intenté escapar, una oscura certeza se formó en mi mente. Estaba atrapado, y esa siniestra figura no se detendría hasta alcanzarme. Esa voz oscura todavía resonaba en mi mente. Tú me perteneces. Eran palabras que nunca podría olvidar, susurradas como un presagio directamente desde el abismo. Se me erizó la piel y el miedo se apoderó de todos mis pensamientos. Sabía que, por mucho que intentara acelerar o apartar la mirada, esa figura siempre estaba cerca, cada vez más cerca, cada vez más presente. A medida que avanzaba por el camino oscuro, más me sentía parado, atrapado en una pesadilla de la que no había forma de despertar. Todo a su alrededor parecía distorsionado, como si la realidad se estuviera desmoronando. Estaba completamente oscuro y el sonido de los neumáticos sobre el asfalto parecía envuelto en un silencio opresivo y asfixiante, que hacía cada segundo más agonizante. Fue entonces cuando sentí algo aún más extraño. El aire a mi alrededor comenzó a congelarse, como si el propio auto estuviera siendo invadido por una presencia helada y maligna. Fue entonces cuando, en el espejo retrovisor, vi algo que hizo que mi corazón se detuviera. La vieja monja estaba allí, en el asiento trasero, inmóvil, con esos ojos oscuros fijos en mí. La sonrisa oscura permanece en su rostro, ahora a solo unos metros de distancia, mirándome como una bestia hambrienta que finalmente ha encontrado su presa. Un grito de horror escapó de mi boca y, en un acto desesperado, giré bruscamente el volante, tratando de apartar la mirada de ella, esperando que desapareciera. Pero el movimiento hizo que el coche patinara, casi saliendo de la pista. Recuperé el control con dificultad, el corazón martilleando en mi pecho, y miré por el espejo retrovisor nuevamente, esperando que ella se hubiera ido. Sin embargo, el asiento trasero estaba vacío. Tal vez estaba imaginando demasiadas cosas o incluso perdiendo la cordura. Sin embargo, una voz gélida me susurró al oído: no tiene sentido huir, eres mía. En ese momento, sentí una mano fría tocar mi hombro, y el toque fue tan real, tan vívido, que me hizo estremecer. La presencia a mi lado era abrumadora y sabía que no podía escapar. Me temblaban las piernas y el volante casi se me escapaba de las manos sudorosas. Fue como si algo me dijera que el fin estaba cerca. La vieja monja, o lo que fuera esa entidad, estaba allí para llevarme. Con los ojos fijos en el camino y el cuerpo lleno de desesperación, supe que ya no había forma de escapar. En la oscuridad, estaba completamente sola, o peor aún, estaba a su merced. Mi cuerpo tembló incontrolablemente. El toque frío en mi hombro pareció debilitarse, y la sensación era tan real que casi me di cuenta de que esta entidad no era solo el resultado del cansancio o la oscuridad. Era algo más allá, algo que no podía entender, pero que sin duda estaba decidido a aceptar. El camino frente a mí comenzó a perder foco, como si estuviera mirando a través de una lente distorsionada. Mi cuerpo se sentía paralizado, incapaz de actuar racionalmente. Todos mis instintos querían huir y mi cuerpo estaba presa de un miedo tan absoluto que lo único que podía hacer era mirar el vacío del camino, como hipnotizado. La figura sombría de la anciana monja permanece a mi lado, inmóvil, con esos ojos vacíos mirándome. Ella no habló, pero fue como si su mirada transmitiera un mensaje claro: no había escapatoria. Era una fuerza que no necesitaba proyectar palabras, una presencia que se imponía sin necesidad de movimiento. Sentí que, de alguna manera, ella era mi dueña. De repente, la radio del coche vuelve a seleccionar una radio por sí sola, que sonaba una canción antigua pero distorsionada, con una melodía llena de silbidos y sugerencias. Esa voz desconocida, era ella en un idioma perdido, que se mezclaba con la música, y todo sonaba como un hechizo antiguo, algo destinado a aprisionar mi mente y mi alma. Intenté apagar la radio, pero mis dedos no respondieron a mis órdenes. Estaban rígidos, como si estuvieran controlados por una fuerza invisible. Desesperada, comencé a murmurar una oración, pero mi voz era temblorosa y entrecortada, casi inaudible. Las palabras a medio formar se perdieron en el aire y me sentí más vulnerable que nunca. Miré a mi alrededor, buscando algún signo de esperanza, pero lo único que vi fue una oscuridad impenetrable, envolvente, asfixiante. Fue entonces cuando me di cuenta. El coche empezó a aumentar la velocidad, sin que yo lo acelerara. Miré el velocímetro y rápidamente un pánico abrumador se apoderó de mí.
Era como si el propio coche estuviera siendo controlado por esa fuerza maligna. En ese momento, la anciana monja se acerca y puedo oler su aliento frío y pútrido, una mezcla de podredumbre y descomposición. Su rostro estaba tan cerca que pude ver cada detalle horrible, los ojos apagados, la piel arrugada, la boca que se torció en una sonrisa de pura maldad. Ella susurró algo, una palabra ininteligible, pero tenía un peso que me hizo estremecerme hasta la médula. Tú eres mía. Sentí que mi conciencia flaqueaba, mi visión se desvanecía en las sombras, y en lo más profundo de mi ser, comprendí que, de alguna manera, ya no tenía el control. Estaba a merced de ella, de la oscuridad y del desenlace. El camino frente a mí desapareció, creado por un vacío absoluto, como si me estuvieran tragando en otro mundo. Se me estaban acabando las fuerzas y mi mente ya no podía distinguir la realidad de la pesadilla. Lo único que sentí fue el peso de esa entidad, su mirada fija en mí, como si estuviera esperando el momento adecuado para consumirme en su maldición. De la nada escuché un sonido lejano de vientos que incluía gemidos de almas perdidas. La anciana monja me miró y abrió la boca, emitiendo un sonido gutural, profundo, arrastrado, algo que no pertenecía a este mundo. Sentí un escalofrío mientras ella murmuraba una última frase, una frase que resonó en lo más profundo de mi alma: ya no me pertenece solo a mí, ahora todo lo que amas también me pertenece. El significado de esas palabras me golpeó como un golpe. Un terror profundo se apoderó de mí por completo y, por un breve momento, un destello de cordura me recordó a mi madre, sus consejos, sus oraciones para que siempre regresara a casa sano y salvo. Pero ahora entendí que algo más oscuro me esperaba. Se me estaban acabando las fuerzas y mi mente ya no podía distinguir la realidad de la pesadilla. Lo único que sentí fue el peso de esa entidad, su mirada fija en mí, como si estuviera esperando el momento adecuado para consumirme en su maldición. De la nada escuché un sonido lejano de vientos que incluía gemidos de almas perdidas. La anciana monja me miró y abrió la boca, emitiendo un sonido gutural, profundo, arrastrado, algo que no pertenecía a este mundo. Sentí un escalofrío mientras ella murmuraba una última frase, una frase que resonó en lo más profundo de mi alma: ya no me pertenece solo a mí, ahora todo lo que amas también me pertenece. El significado de esas palabras me golpeó como un golpe. Un terror profundo se apoderó de mí por completo y, por un breve momento, un destello de cordura me recordó a mi madre, sus consejos, sus oraciones para que siempre regresara a casa sano y salvo. Pero ahora entendí que algo más oscuro me esperaba. La anciana monja se mueve lentamente y su rostro distorsionado desaparece en la penumbra. Al mismo tiempo, el camino ante mí comenzó a iluminarse gradualmente, como si la noche misma me estuviera liberando. Fue una visión que mezclaba un colapso de alegría y miedo, pero sabía, en el fondo, que nada volvería a ser igual. Recuperó el conocimiento sobresaltado, sentado al volante, el motor seguía en marcha, pero el silencio era total. Miró a su alrededor, aturdido, buscando señales de esa presencia, pero el auto estaba vacío. Sin entender si todo era una pesadilla o un delirio, intenté recomponerme, pero sabía que algo profundo había cambiado. Algo que nunca se podría hacer. Tan pronto como llegué a mi destino, la mirada asustada del pasajero confirmó lo que temía. Miró los costados del auto, un lado mostraba profundas y siniestras marcas de garras en la carrocería. No fue mi imaginación. Temblando, recordé las palabras de la anciana monja. El horror de su promesa quedó grabado en mi mente, e incluso después de meses, no pude borrar su último susurro: ahora todo lo que amas también. Mientras camino por el camino, sé que algo me sigue, una sombra que no desaparecerá. Y mi alma nunca volvió a encontrar la paz. Desde esa noche, mi vida nunca volvió a ser la misma. Los recuerdos de ese terrible encuentro me persiguen, haciendo de cada viaje un desafío psicológico, donde la línea entre lo real y lo imaginario es delgada. Cuando cierro los ojos, veo ese rostro retorcido, la sonrisa cruel de la anciana monja y sus ojos vacíos, fijos en mí. Como una sombra que nunca desaparece, parece esconderse en los rincones oscuros de mi mente, esperando pacientemente regresar. Muchas noches trato de entender qué pasó. Me digo que fue cansancio, que tal vez fui víctima de una ilusión provocada por las largas horas de viaje. Pero no importa cuánto intente olvidar, hay algo que nunca puedo ignorar: las profundas marcas de garras en el camión. Me recuerdan que no fue un sueño, y las palabras de la monja resuenan como una maldición que no se puede borrar. Ahora, todo lo que amas también. Estas palabras no solo me atormentan, han dado forma a mi vida desde entonces. A veces siento que su presencia nunca se fue, como si estuviera al acecho, esperando el momento adecuado para terminar lo que empezó. En cada viaje, al cruzar caminos solitarios, una sombra sutil me acompaña, como un recordatorio constante de que no existe una verdadera escapatoria.
En el reflejo del espejo retrovisor aparece de vez en cuando una silueta borrosa y mi corazón se acelera, presa del mismo temor de esa noche. Con el paso del tiempo, mi cordura se erosionó. Cada sonido inesperado en la carretera, cada figura lejana a los costados del taxi, todo parece llevar su firma, como si ella me estuviera observando, probándome, esperando un momento específico para revelarse nuevamente. Sin embargo, el mayor temor no es volver a encontrarla, sino la amenaza que se esconde en su maldición, el riesgo para quienes amo. Y muchas veces evito ver a mi familia, aislándome como si al hacerlo pudiera involucrarlos en algo invisible, algo que siento en la piel pero que no puedo explicar. Vivo en constante vigilia, mis ojos siempre atentos al espejo, al menor movimiento en las sombras, esperando cualquier señal de que veo tu presencia. Quizás algún día la maldición me atormente, pero mientras tanto sigo los caminos cargando un peso invisible. El peso de un encuentro que nunca terminó, de una entidad que marcó el alma. Cada camino que tomo parece llevarme de regreso al camino, como un ciclo sin fin, donde el miedo es el único compañero. Y, si un día tú también te cruzas por un camino solitario, ten cuidado con lo que encuentres en el camino. A veces hay cosas que no se deben ver, sombras que no se deben seguir. Porque una vez que miramos hacia el abismo, no hay garantía de que no mire atrás. Espero que hayas disfrutado de esta historia llena de misterios y aventuras. No olvides dejar tu opinión en los comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Y por supuesto, dale me gusta y sigue el canal de Palabras en Susurro para recibir notificaciones de próximos videos y seguir explorando nuevas historias con nosotros. ¡Hasta la próxima!